Bien, estamos de vuelta con más, siendo las 7 en punto de la mañana y como avanzaba antes de la pausa, se encuentra con nosotros don Rubén Castillo Gil, quien es abogado y además presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don Rubén, una vez más, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Saludos a todos tus radioescuchas. A ver, la preocupación del sector privado ante la situación actual del país, independientemente de que se están avanzando puntos dentro de esta mesa única de diálogo, hoy veíamos también la apertura en el punto de Orconcito y otras áreas. Eso de alguna manera va pues reactivando, no sé si llamarle la actividad normal de abastecimiento y otras actividades, pero por lo menos se está viendo un avance. ¿Cómo ven ustedes los acuerdos a los que se ha llegado en este punto dentro de la mesa? Bueno, nosotros hemos mencionado en forma persistente que el diálogo ha excluido al sector productivo y además el diálogo ha caminado por la vía del discurso ideológico, por la vía de la descalificación al sector productivo, y creo que eso es un grave error. Las consecuencias del diálogo, bueno, se ha hablado de regulación de precios, no es la manera, a nuestro juicio, como se va a resolver el tema del costo de la vida. Me remito a los hechos históricos en todos los países donde se ha insistido en el control de precios, se ha ocasionado un efecto contrario al que se busca. El sector privado, la empresa privada, el sector empleador está en toda la disponibilidad de hacer sus planteamientos para resolver la situación como siempre lo ha hecho. Nos parece un error gravísimo que se haya excluido al sector privado y que además se haya planteado algo que consideramos eh, absurdo, porque se ha dicho que el sector privado va a entrar en una segunda fase y esa segunda fase no se sabe cuándo es, no se sabe la metodología y de paso en la primera fase ya se están llegando a acuerdos que pueden incidir en la actividad productiva. Ahora, hay dos valoraciones importantes y sí, si bien por ejemplo, esta discusión de 8 puntos en la que apenas se han avanzado en dos, pero uno ha quedado todavía por confirmar algunos artículos dentro de la canasta básica, no se sabe ni siquiera cuándo finaliza esta primera etapa de conversación, pero las reacciones se han generado tanto dentro como fuera de la mesa. Don Rubén, hay quienes dicen, bueno, cuando el sector privado toma decisiones o emprende acciones no se hace mediante una consulta, por ejemplo, como la que se está desarrollando en este momento. Y ayer teníamos oportunidad de consultar sobre varias situaciones y varios puntos de los que se han tratado dentro de la mesa y la propia situación que ha llevado al país a esta realidad. Y el doctor Francisco Sánchez Cárdenas reconocía el derecho que tiene el sector privado de participar, pero pensaba que el ingreso pues, podría causar un empeoramiento en la crisis por la reacción que pueda generar en quienes están ya de la otra parte de gobierno, o sea, la contraparte del gobierno en este grupo, los sectores, ya sea sindicalistas y de la población en discusión. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un punto de vista que no comparto de ninguna manera. Si nosotros hacemos participar a los grupos del país pensando en la reacción de los otros, entonces no tenemos capacidad de diálogo. Eso es algo que no pudiéramos comprender si nosotros tenemos que pensar en principio que somos panameños. Eso es lo más importante y que podemos discutir racionalmente a pesar de nuestras diferencias. Si comenzamos a hacer exclusiones y decimos no podemos juntar a estos grupos con otros, entonces vamos a generar un país donde la división va a prevalecer. Podemos tener diferencias, podemos tener puntos de vista que no van a ser concordantes en algún momento, pero tiene que prevalecer el buen juicio de el que piensa en el país como algo fundamental. Yo creo que esa ha sido la actitud del sector privado toda la vida. Cada vez que llaman al sector privado, al sector empleador a un diálogo, allí hemos estado con nuestras propuestas. Permanentemente hay un acoso contra el sector privado, descalificaciones, frases indecorosas, y sin embargo hemos permanecido
fieles a nuestros principios. Se ha hablado de que hay corrupción dentro del sector privado, se han hecho toda clase de acusaciones. Y fíjense que decimos lo siguiente: la ley siempre debe prevalecer y debe aplicarse sin dobleces. Si hay personas que cometen actos irregulares, simplemente que se aplique la ley sin atenuantes. Esa caricaturización de los actores sociales diciendo unos son buenos y otros son malos, es una forma de maniqueísmo, ¿no? Una forma para evitar que opiniones divergentes también se escuchen. Nosotros no le tenemos miedo ni al debate ni a los planteamientos en una mesa de diálogo. Nosotros somos el sector que genera empleo, que genera oportunidades de desarrollo a la sociedad y que al final queremos hacer las cosas bien en beneficio del país. Importante también el punto de vista, porque lo que se va acordando dentro de esta mesa tiene un impacto definitivamente en el sector productor. ¿Cómo de alguna manera pues recibe el sector empresarial el hecho de que estas decisiones van tendientes obviamente a dar una respuesta a la población, pero que impactan definitivamente en la actividad privada? Bueno, es que el tema es la deriva del diálogo. O sea, si el diálogo es de pensamiento único, y se ha buscado una fórmula que no va a resolver nada, simplemente estamos postergando un problema. Yo creo que es un error afectar el sistema de libre empresa. Y me preguntarán, ¿y cómo resolvemos la situación del coste de vida? Hemos venido de un periodo de tiempo muy complejo con la pandemia, con el tema de la guerra, con el tema del aumento de los fletes, un periodo verdaderamente complejo para el país. Hay que estimular la libre competencia, hay que combatir en forma decidida los monopolios, tenemos que hacer que el ciudadano tenga capacidad verdadera de escoger dónde compra, tenemos que lograr obviamente una sociedad mejor en cuanto a sus instituciones de control, es decir, una serie de medidas que en concordancia pueden ayudar no solo a reducir el coste de vida, sino a tener una convivencia democrática mucho más rica. ¿Qué esperan pues ocurra en lo próximo, don Rubén, luego ya de este acercamiento que ha hecho y entendemos que se han sumado pues más sectores o gremios o elementos dentro del gremio, debo decir, del sector privado, pues en ese interés, porque sería una extraordinaria oportunidad y así muchos analistas lo han pensado, lo han expresado para poder hacer una concertación general, nacional, en donde cada uno de los sectores puedan hacer aportes y de alguna manera se logre reforzar la institucionalidad, se logre transparentar más el desarrollo de las actividades públicas y así también privadas y demás. ¿Qué cosas considera deben ocurrir justo en este momento? Bueno, desde el punto de vista de la mesa de diálogo deben tomar en cuenta al sector productivo, porque de lo contrario tendríamos consecuencias para la actividad económica, consecuencias gravísimas. Desde el punto de vista institucional, por supuesto que hay que incrementar la transparencia, tenemos que reforzar el combate a la corrupción, debe existir una ley de conflicto de intereses, debemos insistir también en una ley de servicio civil, deben fortalecerse todos los organismos de control, debe al final promoverse un Estado austero donde los fondos se manejen de una manera escrupulosa, que no haya duda de que los fondos se manejan de esa forma. Yo creo que construyendo ese tipo de instituciones, nosotros vamos a poder avanzar y progresar como país. En este momento, nosotros tenemos que tener una obsesión por producir empleo. Debemos generar confianza para atraer capitales. Todo lo que ha ocurrido ha tenido efectos en la sociedad, la pérdida de citas médicas, el tema del desabastecimiento de alimentos, el tema de los insumos médicos. Después que pase eso, esta situación de crisis coyuntural, vamos a tener problemas para volver a articular la cadena de producción.
Entonces, para nosotros es importante que hagamos un diálogo de verdad, un diálogo nacional en el cual abordemos los temas que nos son comunes y resolvamos de una vez por todas, a través de una hoja de ruta, los problemas verdaderos del país. Si nosotros logramos eso, entonces vamos a encaminar al país en la ruta del progreso. Quiero agradecer a don Rubén Castillo Gil la oportunidad una vez más de hacer este balance desde pues el sector privado en representación, obviamente, y por supuesto los aportes que se hacen, como siempre, de forma oportuna. Don Rubén, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Gracias, Ricardo. Saludos. Bien, y nosotros tenemos que avanzar.